Minutos. Saludamos al abogado José María Espinosa Sevilla, especialista en Derecho Tributario, profesor de la Universidad de las Américas, es profesor de arbitraje, experto también en estos temas tributarios. Abogado Espinosa, le damos la bienvenida. Quisiéramos iniciar preguntándole por qué se ha generado este problema con el IVA. Partiendo de una modificación a la ley de turismo en Ecuador, se introdujo allí este capítulo que intervino en un derecho constitucional de estos grupos específicos, personas de la tercera edad y discapacitados. Le damos la bienvenida. Mucho gusto, gracias por invitarme. La verdad es que este es un tema un tanto interesante y un tanto sensible, y voy a decir el por qué. ¿Cuál es el principal cambio que se introduce con el reglamento de la Ley de Fomento de Turismo, como la vamos a llamar? Y es que de ahora en adelante la devolución del IVA para personas de tercera edad, discapacitados y sus sustitutos se realizará únicamente del IVA pagado en establecimientos autorizados. ¿Y qué son los establecimientos autorizados para el SRI? Son aquellos que deben estar al día en el pago del IVA que reciben en los últimos 12 meses. Entonces ahí tenemos un problema que el SRI todavía no logra materializar o no logra afrontar. Y es que, digamos que el día de mañana una persona de tercera edad va a comprar a un establecimiento bienes de consumo de primera necesidad, como pueden ser alimentos, por ejemplo. Y el contribuyente probablemente, si es que está en la tercera edad o es sustituto de una persona con discapacidad o es un discapacitado, no va a poder ver o a primera luz, no va a poder ver si ese establecimiento es autorizado o no por el Servicio de Rentas Internas. Y en esa medida tendría que el contribuyente estar revisando constantemente el catastro del SRI para ver cuáles son los establecimientos autorizados y más que nada cómo lo va a manejar el Servicio de Rentas Internas. ¿Van a actualizarlo diariamente? ¿Van a socializarlo? ¿Cómo lo van a socializar? Entonces ahí surge el problema para lo que se viene. Antes no había esta limitación y todas las compras de consumo de primera necesidad que uno realizaba en cualquier establecimiento eran sujetas de devolución. Ahora esto no es así. Abogado, hay algunas inquietudes también respecto de estos cambios de personas de la tercera edad o personas con discapacidad que no han hecho el trámite de cobro, qué sé yo, desde el año 2023 o estos primeros meses del año 2024. ¿Qué pasa con ellos? ¿Ellos todavía tienen esa posibilidad con la metodología anterior de hacer estos cobros? Sí, así es decir, yo tengo derecho a solicitar la devolución del IVA 5 años atrás desde que realizo el pago. Entonces, tengo derecho a devolución de la tarifa del IVA aplicada sobre 2 salarios básicos. En el caso actual, por ejemplo, eso da $138 mensualmente. Eso es a lo que yo tengo derecho mensualmente, de los últimos 5 años. Es decir, yo puedo solicitar devolución del IVA desde el 2019 en adelante, desde que hice el pago. Entonces, si es que tengo IVA cuya devolución no he solicitado desde septiembre del 2021, yo lo puedo hacer sin ningún problema, o desde el 2019 igual, ¿ya? Ahora, la norma respecto a establecimientos autorizados va a aplicar únicamente desde el 15 de julio en adelante, es decir, retroactivamente el IVA que yo ya pagué en establecimientos autorizados o no es sujeto de devolución. Ahora, abogado, también hay otras inquietudes respecto de lo que va a pasar ahora. Por un lado, se ha dicho que las personas, igual, los quienes se benefician de esta devolución, no es que se les devuelve, sino que ya cuando se acercan al comercio ya no cancelarían el IVA. Es una modalidad de devolución que se llama devolución automática del IVA. Entonces, hay unos pocos establecimientos que están calificados por el SRI para la devolución automática del IVA, como son la corporación favorita, el Supermaxi. Entonces, cuando yo soy un contribuyente que me registro en la plataforma del Servicio de Rentas Internas y me acerco a un Supermaxi, la devolución del IVA no es que yo pago y después pido la devolución, sino simplemente se hace la devolución automática, es decir, no se me carga el IVA a la factura. Sin embargo, estos son pocos los establecimientos
que tienen esta modalidad de devolución automática, y adicionalmente la mayoría de ecuatorianos o muchos de los ecuatorianos de tercera edad no solo compran en estos establecimientos, sino tal vez en otros. Claro, quizá uno de los problemas más delicados que se ha presentado con esto es esa focalización que se ha hecho en 5 establecimientos. En realidad son cadenas de establecimientos, pero son muy pocos locales comparados con 120,000 establecimientos comerciales que se estiman serían el universo total. Así es decir, la devolución automática no va a aplicar a una gran mayoría de los contribuyentes, sino a aquellos que compren o adquieran bienes en estos establecimientos que, como usted dice, son cadenas. De entrada, yo creo que esta es una gran iniciativa, es decir, en eso yo aplaudo la iniciativa del SRI en cuanto al establecimiento de devolución automática de IVA en algunos establecimientos. Creo que el empezar a hacerlo así está bien. También creo que puede ser útil el presionar a establecimientos para que estos sean autorizados, ¿no es cierto?, y que paguen su devolución del IVA, se pongan al día en sus obligaciones tributarias para que las personas de tercera edad solo puedan acceder a devoluciones de IVA pagadas en estos establecimientos. No creo que es una iniciativa que tiene una mala intención, pero creo que es una iniciativa que puede llevar a cabo muchos problemas técnicos en lo operativo, digámoslo así. Cuando se discutía la ley de turismo y lo transmitimos en ese momento, me parece que fue en el mes de marzo o abril, hubo ya preocupaciones por este tema en las redes sociales. Se advertía de que se había introducido dentro de la ley de turismo este tema y que lo que se pretendía era justamente recortar de alguna manera esta posibilidad. Fue la interpretación que se dio, pero en realidad habría que ver qué es lo que realmente se pretende. Siempre quedó esa inquietud de por qué en una ley en la que nada tiene que ver este tema, una ley de fomento al turismo, se introdujo ese capítulo, sabiendo que afecta a una cantidad importante de ecuatorianos. Se estima que hay más de 500,000 potenciales beneficiarios. Yo creo que la intención de la norma no es limitar el beneficio para personas con discapacidad. Yo creo que la intención de la norma es que los establecimientos se pongan al día en su pago del IVA y en esa medida recaudar. Pero, lamentablemente, esa reforma innegablemente va a afectar a las personas de tercera edad y a las personas con discapacidad en su devolución del IVA. Porque es muy difícil que una persona de la tercera edad o con una discapacidad esté revisando siempre el catastro del Servicio de Rentas Internas de qué locales comerciales están autorizados por parte del Servicio de Rentas Internas. Y no solo eso, sino algo que yo planteaba en una discusión era: ok, ¿y cómo van a registrar el nombre de esos locales comerciales? ¿Por el nombre de la compañía, que es propietaria del local comercial? Pero ¿qué pasa si el local comercial tiene una denominación distinta a la de la compañía? Uh-huh. Entonces, el local se puede llamar Víveres Marta, pero la compañía que es dueña del local puede tener un nombre distinto. ¿Cómo lo va a registrar el Servicio de Rentas Internas? ¿Cómo yo, como persona de tercera edad, voy a poder hacer ese camino, ¿no es cierto?, que me permite determinar si es que este local comercial es autorizado o no? Entonces me voy a enterar cuando solicite la devolución del IVA y el SRI me diga: no, mira, este local no estaba autorizado. Entonces eso plantea definitivamente un problema operativo y va a incidir en la devolución que las personas de tercera edad y las personas de discapacidad reciban del IVA. Porque a menos de que estén siempre revisando el catastro o adquieran bienes en ciertos establecimientos que son cadenas que tienen este incentivo por parte del Servicio de Rentas Internas para la devolución automática, va a haber definitivamente casos en los cuales no les devuelvan el IVA porque no sabían si es que el local comercial estaba autorizado o no. Esto va a pasar. Hay otros temas que han salido más como comentarios, posiblemente tergiversaciones, en el sentido de que solamente se hará la devolución si es que se paga en efectivo, de que tiene que estar la persona discapacitada o adulto mayor presente en la compra, que no puede hacer a través de terceras personas, y una serie de especulaciones que se han dado con respecto a este tema. Esto no es así, son solo especulaciones. Es decir, cuando yo hago una compra y la factura sale a mi nombre y yo soy una persona de la tercera edad, a efectos de registro soy yo el que pago ese IVA, la persona de la tercera edad, sea en efectivo, sea en tarjeta o como fuere. Entonces no va a haber problema en ese aspecto.
no hay una limitación normativa al tipo de pago con el cual yo puedo hacer un consumo personal. Entonces no importa el tipo de pago y tampoco importaría, digamos, si es que es una persona de la tercera edad y su sobrino o su nieto va a adquirir los bienes de consumo de primera necesidad para esa persona de tercera edad. Y la factura está a los datos de esa persona de tercera edad. Entonces, en esa medida no habría ningún problema. Claro, Pero como un programa informático responsabilidad simple. ciudadana. Creo que también hay un asunto de responsabilidad ciudadana, si me permiten, y es, nosotros tenemos que ser siempre muy transparentes en cuanto a nuestra política fiscal y que se devuelve el IVA a quienes se debe devolver. Con un programa de computación simple se podría hacer algo similar a lo que sucede ya en los supermercados, en donde en el momento en que sale la tirilla está discriminado artículos que pagan el IVA, artículos que no pagan el IVA. Aquí tendría que ponerse ese nuevo factor de las personas beneficiarias. Sí, puede ser una solución útil. Sin embargo, yo creo que mientras más regulación haya en la devolución del IVA y más control y más formas de determinar si algo vale, si algo no vale, más difícil va a ser para la persona de la tercera edad o la persona con discapacidad obtener su devolución. Yo creo que se debe simplificar el trámite, yo creo que se deben eliminar ciertas restricciones como la del establecimiento autorizado, que es algo nuevo, pero creo que operativamente sí puede ser una carga para el contribuyente, una carga para la persona de la tercera edad, y son personas de la tercera edad que no siempre están conectadas con dispositivos electrónicos, que no tienen acceso a la plataforma del servicio de rentas internas, que no pueden estar revisando todos los días si el establecimiento comercial donde ellos compran es un establecimiento autorizado o no. Entonces creo que el SRI tiene que pensar muy bien cómo va a hacer que funcione esto operativamente. Claro, entre todos estos temas también se decía que la persona tiene que obtener un código particular desde el SRI y además, el momento de la compra, solicitar al cajero que lo efectivice. Eso sucede con la devolución automática del IVA. Es decir, yo tengo que tener un código para estar registrado, me acerco al establecimiento calificado para la devolución automática, que ya mencionamos uno que lo está, y ahí yo le digo al cajero, mira, este es mi código, por favor, no me cargues del IVA, más que no me cargues, ese IVA descuéntalo de la factura. Entonces ahí se realiza la devolución automática. Pero para la devolución habitual, de gente que adquiere sus bienes en diferentes comercios, que no están calificados para la devolución automática, yo tengo que hacer una devolución en línea del servicio de rentas internas para aquellas facturas, es decir, que se emitan electrónicamente, que son todas ahora, pero si es que yo tengo IVA pagado hace 5 años o 4 años, puedo solicitar la devolución de facturas físicas a través de ventanilla física. Eso es importante conocerlo. Ahora, abogado, mientras el SRI termina de resolver todos estos temas que al parecer todavía están pendientes, ¿podemos decir que se está vulnerando este derecho de las personas de la tercera edad y personas con discapacidad? No, yo no creo que se está vulnerando el derecho a la devolución de las personas de la tercera edad o personas con discapacidad. El SRI todavía simplemente no establece este catastro, digamos, o este mecanismo de determinar si un establecimiento es autorizado o no. Y en esa medida, hasta que ello suceda, las personas con discapacidad y de la tercera edad pueden seguir solicitando su devolución del IVA. El SRI no ha vulnerado los derechos de las personas en este sentido, de estas personas de grupos vulnerables en ese sentido. No es decir, no está paralizada la devolución, tal y como se ha venido haciendo hasta la fecha. Porque se decía que ya desde a partir del 15 de julio está esta nueva modalidad y que ya no se podía hacer la devolución. Entonces eso quiere decir que sí se puede seguir haciendo la devolución. Sí, no hay una limitación normativa de ningún tipo para seguir haciendo la devolución, lo pueden seguir haciendo. No hay una restricción por parte del Servicio de Rentas Internas y es un poco esa falta de información. Es decir, que la reforma no sea perfecta o que podamos criticar la reforma de una u otra medida, no significa que todo esté mal y tampoco significa que el SRI haya vulnerado ningún derecho de los contribuyentes en ese sentido. Aunque el SRI está bastante atrasado con esto, se entiende que se está atendiendo o se ha atendido las solicitudes solamente hasta inicios de abril del 2024, acumulándose ya valores de devolución que bordean los 100 millones de dólares. Ese es otro problema, porque una cuestión es el asunto operativo, del cual ya estamos hablando, esta nueva reforma
que puede incidir en montos a devolver para personas con discapacidad, pero otra cuestión distinta es si, ok, yo solicito la devolución, el SRI me reconoce el derecho a la devolución y cuándo me va a devolver ese dinero. Antes del SRI lo estaba haciendo en menor tiempo, ahora sí ha tardado un poco, sé que tienen algunos retrasos, pero eso no significa que no tenga derecho a la devolución, ni que el SRI no me lo vaya a devolver, simplemente seguro hay un asunto de caja, que el SRI lo está analizando internamente y por eso todavía no he hecho la devolución. Pero eso no significa que yo no pueda solicitar la devolución, ni que no tenga derecho a hacerlo, ni que el SRI no me reconozca el derecho a hacerlo, definitivamente. Bien. Pero puede que hayan atrasos al momento, eso es cierto. Habrá que esperar, abogado Sevilla, entonces que el SRI, así como ha emitido esta alerta el día de ayer, emita una información concreta sobre el nuevo reglamento. Esto es lo que sucederá, se espera en los próximos días. Pero aprovechando su experticia, quisiera preguntarle también sobre la reforma tributaria, que se supone fue parte del acuerdo de Ecuador con el Fondo Monetario Internacional, de esa carta de intención. Se habló de que para el mes de septiembre se plantearía una nueva reforma tributaria. Se dijo por parte de portavoces del gobierno que esta no entraría inmediatamente en vigencia, que sería más bien en el escenario ya de un nuevo gobierno, pero también se sugirió que no sería necesariamente con la imposición de nuevos impuestos, sino más bien con beneficios tributarios tendientes a catalizar la economía. ¿Qué sabe usted sobre este proceso sobre el cual poco se habla? Bueno, muchas gracias por sacar este tema a colación. Creo que es importante que la ciudadanía sepa que se viene, o parecería ser que se viene, un proyecto de reforma tributaria. Este proyecto de reforma tributaria no es claro qué contiene y qué no contendrá, es decir, no hay un texto, el gobierno no ha emitido una declaración particular sobre exactamente qué contendrá esta reforma tributaria. Se prevé, al menos de lo que tengo entendido, restricción de beneficios a contratos de inversión en cuanto a beneficios tributarios, porque hay que entender algo, y es que el gobierno tiene que cumplir con sus obligaciones, y para que el gobierno cumpla con sus obligaciones tiene que tener dinero, y en esa medida la reforma tributaria irá en ese sentido. No se conoce a detalle qué es lo que sucederá con reformas particulares, pero entendemos que el sentido de la reforma irá en cuanto a un ahorro fiscal, al menos, o a una generación de recaudación, tal vez disminuir el sacrificio fiscal del gobierno en beneficios tributarios a ciertos grupos económicos por contratos de inversión, cuestiones por el estilo, pero no sabemos mucho más de la reforma. Pero parecería ser que se propondrá una nueva el siguiente mes. Bien, otro tema, sabiendo que usted es además catedrático en arbitraje, asumimos también que en mediación, quisiéramos conocer su opinión sobre esta nueva propuesta de México en el conflicto diplomático que se tiene con Ecuador. Y hablamos de mediación o quizá eventualmente de arbitraje, cuando Suiza ha solicitado, México lo ha hecho a través de Suiza para ser exactos, un salvoconducto para Jorge Glass. ¿Qué opinión tiene usted con respecto a este tema, si es que puede comentarnos? Muchas gracias. Este es un asunto más que nada político. Yo no soy un abogado especialista en Derecho Internacional Público, soy un abogado tributario, pero definitivamente esta solicitud es una solicitud que tiene un tinte político y el gobierno tendrá que manejarlo de la mejor manera en beneficio de los intereses de todos los ecuatorianos y también para solidificar su posición en cuanto a lo que sucedió entre Ecuador y México. Bien, queremos agradecerle mucho por habernos acompañado en esta mañana. Muchas gracias a ustedes, un gusto saludarlos. El abogado José María Espinosa Sevilla es académico de la Universidad de las Américas, experto en Derecho Tributario. Son las 7:58 minutos.